Salud, hermano. Gracias por aceptar la invitación. No, un honor. Riquísimo. Qué bueno tenerte aquí. Yo creo que ¿qué episodio? Yo creo que este es como el tercer episodio que grabo aquí en Mr. Home. Y Qué bueno. para quienes han preguntado, este es el salón de vendedores de la oficina del Distrito Nacional de Mr. Home, que además es como mi casa. Y aquí es donde se va a estar haciendo el podcast ya, por lo menos por un largo periodo de tiempo, se va a estar haciendo aquí. Y me siento tan cómodo como me sentía grabándola donde grababa antes. Así que qué bueno poder contar con este espacio. Sigan a Mr. Home en @MrHomeRD y ahí pueden recibir esa asesoría especializada de más de 13 años de experiencia en el sector inmobiliario. Juan Carlos, dime de tu semana, cómo estuvo. Estamos grabando viernes en la noche. Así es. Bien activa. Un año de mucho evolucionar, introspección, Sí. hacer cambios fuertes para poder llegar a esas metas que uno desea. Sí. ¿Tú sientes que empezaste el año haciendo cambios agresivos para poder seguir avanzando? Sí, tanto personales como doctor proactivo, porque llega un momento, tú sabes que uno, cuando empieza este mundo del emprendimiento, uno es Zoila. Soy la que coge la llamada, soy la que cobro, soy la que vendo. Sí. Y yo creo que mientras más uno encuentra que está dando valor y llegando a los resultados, más uno abraza eso como un hijo. Y después es difícil empezar a delegar. Sí. Entonces, ese miedo a que la calidad va a bajar, a que tú no vas a tener el mismo criterio, entonces cuesta. Y también cuesta porque el delegar es un proceso en el cual tú tienes que hacer prueba y error. Claro. Y a veces uno no está preparado ya cuando llega a cierto nivel a tener que tener esos errores que pudieran en algún momento generarte más estrés o ser contraproducente para lo que la marca hace. ¿Y cómo entonces tú pones en un balance cómo tú negocias el poder decir, ok, yo estoy dispuesto a tener este margen de error para yo poder desahogar un poquito otras cosas y enfocarme en empujar la marca desde otro lugar? Claro, eso lleva a introspección de entender cuál es mi habilidad mayor, qué es lo que más necesitan las personas y las empresas de mí y qué tanto estoy dejando de darlo o de hacerlo con calidad por estar haciendo cosas que pueda hacer otro. Ok. Entonces, muchas cosas operativas que cualquier persona con cierta capacitación o explicación o estar ahí por un tiempo lo puede hacer y está restándole a mi parte creativa, a mi parte de asesoría, a mi parte estratégica y entonces está siendo contraproducente con mis resultados. Entonces, es momento ya de quitarme esa camisa. ¿Qué tú sientes que ha sido lo más difícil de delegar? Wow. Estamos avanzando muchos pasos, Sí. vamos a dar muchos saltos, pero estamos en la etapa de Juan Carlos hoy, pero vamos a entender un poquito cómo Juan Carlos llegó aquí. Pero ¿qué tú sientes que ha sido lo más difícil de delegar? Wow. Estamos hablándolo fuera antes de empezar a grabar. Sí. Mira, yo creo que la parte más difícil para mí es que yo hice el doctor proactivo, tanto la marca como el servicio, tan personal, tan congruente y auténtica conmigo, que yo siento que mientras más personas entren en el equipo, más se va a perder. Ok. Y eso no te estoy diciendo que lo terminé de trabajar. O sea, que se puede ir diluyendo esa esencia. Sí. Sobre todo, por ejemplo, yo y muchas de las personas que van a escuchar esto que me siguen saben que todo el que me sigue, yo le paso un mensaje personalizado, es decir, no es automático de bienvenida. Ay, yo hacía eso. ¿Y qué pasa? Eso fue sostenible por mucho tiempo, porque yo soy muy cercano. Y yo respondía DM, comentarios, inclusive RM de consejos de 3 y 4 párrafos, porque yo siempre he dicho que yo nunca sé si esa es la única oportunidad que yo tengo de tocar la vida de esa persona. Ok. Pero llegó un momento que fue insostenible. Cuando pasé de 50,000 seguidores, 60,000 seguidores, ya es difícil
cuando en cualquier video se te hace un poco viral y te llegan 200 o 300 seguidores, tú sentaste a 200 o 300 mensajes. Entonces, ha sido duro, pero yo creo que es el momento para poder escalar y poder aportar a más personas, sobre todo a Latinoamérica y otros ámbitos que quiero empezar a abrirme. ¿Quieres empezar a tocar fuera de República Dominicana? Digo, Sí. tú has trabajado ya fuera de República Dominicana. Sí, yo he trabajado fuera, pero no con la cantidad que yo deseo. Y es un mercado muy bueno, el mercado latinoamericano. Valora mucho el crecimiento personal, en mi caso la productividad, las empresas invierten mucho. Y yo tengo muchos seguidores de muchos países de Latinoamérica, pero no he tenido la oportunidad de tocar allá. ¿Qué tan diferente el tema de crecimiento personal enfocado en productividad? Espérate, no me voy a ir por ahí. Sí. Primero, ya vamos a entrar en materia con algo. ¿Cómo es batallar con el estigma de trabajar temas relacionados a crecimiento personal? Porque tú hablas mucho de productividad y proactividad, claro, pero hay un estigma atado hasta quienes leemos libros de que son de crecimiento personal. O sea, ¿cómo tú batallas con eso? Mira, sí. O si hay que batallar con eso. Bueno, en mi caso, sí. Tú sabes que yo soy médico. Sí. Y como médico profesional y científico, cuando se dio la puerta, la opción de hacerme coach y mentor, yo el primero que lo cuestioné fui yo. Es decir, quien me lo dijo fueron unas personas que yo había ayudado en algún momento. Y me dijeron, ¿por qué tú no te haces coach? Y cuando yo vi lo que era coach, yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Es decir, lo que yo vi a simple vista, porque yo decía, bueno, es un vendedor cualquiera, es un mercader cualquiera. O sea, tú lo que percibiste de entrada, yo lo tenía aquí anotado, ¿qué fue lo que te causó resistencia a ese tema del coaching? Sí, mucha, pero fue que no indagué bien. Y ya luego, que fui viendo atrás el tema de programación neurolingüística, el tema de la ontología del lenguaje, que tiene mucha base científica. Y luego, entonces, conectar, porque yo creo que por lo que hay más resistencia es por la visión que tiene muchas de las personas que entran en este mundo. Uh-huh. Y es que tengo que hacer más de lo mismo. Y tú ves que tú puedes encontrar, pones 7 personas de crecimiento personal y te van a decir la misma frase, hasta en el mismo tono. Pero si tú logras conectar eso que aprendiste y lo que deseas, porque si es natural, si es de verdad que tú quieres aportar, hay muchas maneras de aportar. Claro. Y tú lo conectas con lo que tú eres y tus habilidades y tu conocimiento, entonces tú lo puedes transformar. Y en mi caso, que fue lo que hice, yo uní el conocimiento médico del cerebro, la neurociencia, con mis experiencias y conocimientos gerenciales que tuve en los diferentes sectores que trabajé, tanto farmacéutico, ventas, como en el área de servicio al cliente y el área médica y el máster de gerencia, con ese deseo de crecimiento y de salir de la zona de confort. Entonces, esas 3 cosas me llevaron a decir, ok, si yo uno la neurociencia con la gerencia y que yo quiero aportar a la persona, yo lo que tengo que trabajar es meta, hábito y productividad. El meta, hábito y productividad, fuera de la motivación. Meta, hábito y productividad. Sí, fuera de la motivación, todo tiene una ciencia detrás. Uh-huh. Y tiene que ver cómo funciona el cerebro y cómo tú tienes claridad, planificación, organización y análisis. Y eso me llevó a ser el mentor que soy ahora y fue un éxito total cuando empecé a implementar ese sistema, tanto con personas como con empresas. Me llama la atención, qué bueno que tú dices de entrada también que eres médico y que hablamos de ciencia, porque a mí en un momento yo le tenía resistencia. Ahora yo lo que no recuerdo si a este término específicamente, si era la neurociencia o había otro término que hablaba de neuro, era neurociencia. Sí, puede ser neurociencia, hay neurobiología. No, pues era la neurolingüística y la neurociencia. Ah, neurolingüística es distinto. Es distinto, ok. ¿Ves? Sí. De nuevo, por eso es que me gusta hablar con gente. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hay algo de ciencia detrás de neurolingüística? Mira, esto lleva mucha discusión. Uh-huh. La programación neurolingüística, eso es, que es donde se basa el coaching y la ontología del lenguaje, habla del poder que tiene el lenguaje y la palabra en el individuo. Eso tiene algunas cosas que tienen bases científicas. Okay. Otras no tienen tanta fuerza en estudios que se han realizado.
Sí, es verdad que nosotros como seres humanos, muchas de las decisiones que tomamos las tomamos desde el inconsciente. Es un cerebro primitivo que reacciona ante sentimientos, emociones y cosas que aprendemos que es donde están los hábitos. El tema de cepillarte, que llega, si tomas la misma calle todo el tiempo, llegaste y dices, cuando yo pasé las últimas 2 esquinas, ya hay cosas que están grabadas ahí y se entiende que si tú puedes hacer cambios en esas palabras, creencias, esas conexiones neuronales que ya se crearon ante ciertas situaciones, tú puedes provocar un cambio en el individuo. Eso, de ahí a que eso se pueda llevar a una profesión, estamos lejos todavía. Ok. Me hace sentido. En algún momento puede que sí, pero todavía está muy distante. No, y me hace sentido la forma en la que tú me lo explicas, porque sí, o sea, yo soy comunicador y yo encuentro el valor y el poder que tiene la forma en la que tú comunicas y lo que tú dices y qué tan específico tú eres, hasta en la forma de gesticular junto con alguien. Sí. Yo recuerdo un episodio, wow, lo que no me acuerdo con quién era, en el que llegamos a hablar, con Manuel Luna. A Manuel yo le decía, hay cosas que yo sé que hago en conversaciones. No, mentira, no fue con Manuel, pero había algo que puse el ejemplo del episodio con Manuel porque había algo que Manuel decía que yo inconscientemente empecé a repetirle. Una frase, no sé si llaman una muletilla, pero había algo que él decía que yo inconscientemente empecé a repetirle. Y cuando me senté a evaluar eso, me daba cuenta también que cuando yo trabajaba en hotelería promoviendo el destino República Dominicana para la cadena de Hoteles Iberestar, yo visitaba Perú y buscaba conectar con algunos parte de la jerga y la forma de hablar de los peruanos sin que se sintiera forzado. Claro. Y es porque entendí después que si tú te sientas a hablar con una persona y tú sientes que esa persona habla como tú, pues tú sientes que esa persona es igual a ti. Sí. Y tú te sientes más cómodo hablando con esa persona. Y en el caso de este ejercicio del podcast, pues la gente, si tú te sientes más cómodo hablando conmigo, tú vas a soltar. Claro. Te vas a soltar más. Claro. Entonces yo puedo entender el poder de la comunicación en ese sentido. Sí, y el poder que tiene la palabra, el pensamiento, en todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad, tú puedes hacer cambios de conducta a través de la conversación que tienes contigo mismo. La neuroplasticidad es la habilidad que tiene el cerebro de modificarse. Que antes se pensaba que solamente era en la niñez y en las primeras etapas de la adultez, y ya se sabe que inclusive en la tercera edad se puede hacer modificaciones, así es. ¡Wow! Qué bien, qué bien. ¿Cómo le definimos a la gente ontología? Mira, el tema es del origen de la palabra o lo que tú hablas. Okay. Yo creo que muchas de las cosas que existen en crecimiento personal están muy ligadas tanto a la psicología como a la neurociencia. Uh-huh. Hay una mezcla ahí. Hay algunas personas que se van mucho por el área que cruza la línea de la parte de profesional de la salud mental, y hay otra parte que se va más por la línea de todo lo que tiene que ver con neurociencia, productividad, el individuo, la motivación y demás. Yo creo que la dificultad que existe entre estos conocimientos que se están discutiendo todavía y que se está aprendiendo de ellos para poder aportar al individuo, porque al final es para aportar al individuo, aunque haya un grupo o un porcentaje de personas que lo utilicen para otro beneficio. Yo creo que el problema es que lo vemos desde la individualidad y no de la posibilidad de aportar en un grupo integral. Me explico. Por favor. Un coach es simplemente una persona que sirve de espejo. Es una persona que hace las preguntas que tú necesitas escuchar para que tú veas tu propia respuesta. Claro. Es solamente un espejo. Un coach no da consejos. Un mentor es una persona que ya tiene experiencia, que ha estudiado algún área de la que trabaja y que esa experiencia más el trabajo ya en el camino te permite darte opciones. Ok. Un asesor es una persona que tiene un bagaje de tiempo, se habla de 10, 15, 20 años en un mismo punto o sector, y ya puede decirte desde su experiencia lo que él considera que se debe o no se debe hacer. Okay. Lo que él considera que se debe o no se debe hacer. Todo eso son personas que sirven de mirada objetiva, es decir, que te permiten ampliar el lente por el cual tú vas a tomar decisiones. Claro. No es lo mismo que un profesional de la salud mental.
Entonces, el profesional de la salud mental, tanto el psicólogo como el psiquiatra, tiene una gran labor en todo lo que tiene que ver con la salud psiqui, emocional y mental del individuo. Entonces, yo entiendo que lo que deberíamos hacer es promulgar que trabajemos juntos. Okay. En mi caso, por ser médico y por la ética, trabajo con psicólogos y psiquiatras. Ellos me refieren a las personas cuando ya están en una posibilidad de accionar para que yo me encargue de brindar esa claridad y que esa persona comience a dar los pasos y cambie los hábitos para lograr lo que desea. Okay. Pero cuando yo observo a una persona que yo entiendo desde mi humildad que tiene alguna debilidad, algún trastorno, algo que debe ser trabajado, antes de yo trabajar con esa persona, lo mando a que, mira, ve a terapia, te recomiendo a estas personas, y si esa persona considera que ya tú estás lista para trabajar con un coach o un mentor, yo voy a estar aquí para aportarte. Okay. Si lo viéramos así, fuera excelente para el individuo. Es como tú sentar a un entrenador de gimnasio, a un nutriólogo y a un cardiólogo y a un internista trabajando por el bienestar de un individuo. ¡Wow! Sí. Lo que yo interpreto de eso es, y tú me puedes sacar del error, no sería la primera vez que yo te he equivocado. De hecho, llevo muchas, pero bien. Es que probablemente también tú tienes, precisamente por ese historial tuyo como médico, tú tienes la confianza de esos psicólogos y esos psiquiatras. Sí. Y entiendo que quizás ellos tienen esa confianza en ti por esa formación como doctor que tienes. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa que existe esa resistencia? Porque existe. Mucha. Tú mismo la comentaste ahora, pero existe. Y yo he estado cerca de psicólogos que no quieren muy de cerca a nada que se le parezca a un coach o a un mentor o nada de eso. Nada. ¿Por qué tú crees que pasa eso entonces? Porque están transgrediendo el límite. Ok. Están pasando a trabajar cosas que no le corresponden. ¿Los coaches o los psicólogos? Los coaches. Los Aunque coaches. ahora, perdón a los psicólogos que escuchen, ahora hay un grupo de psicólogos que quieren ser coaches. Entonces ya ahí estamos mezclando. Ya ahí es difícil que podamos discutir con propiedad porque cada quien está haciendo de su parte. Claro. Yo entiendo que es un tema de tú entender qué es lo que te toca y cómo tú puedes aportar. Entendiendo que hay otras áreas y otras personas que pueden sumarse a eso. Y si pudiéramos respetar eso, yo entiendo que pudiéramos ya hacer un buen trabajo. Siempre que sepamos cuáles son nuestros límites. Claro, claro. Es no tener a un coach haciendo consulta como si fuera psicólogo, Wow. ni a un psicólogo que no se ha preparado, porque Sí. debe haber decenas, cientos. Lo que pasa es que es más fácil para un psicólogo hacer coaching. Eso Porque yo te tiene, lo iba a decir. porque tiene una formación y el coaching es simplemente una herramienta. Claro. Entonces, yo tengo una formación que me permite ampliar mi capacidad como coach. Claro. Es diferente al coach que tiene una herramienta y puede pasar a una raya que implica un estudio. Para ser psicólogo hay que estudiar buenos años y después hacer una maestría. Sí, yo creo que en total son 6 años. Sí, depende de la universidad. 4 años de pero son como 6 carrera y años. 2 de maestría, puede ser. Wow, es mucho. Pero muchísimo, muchísimo. Y eso es para ejercer. Para ejercer. Para ejercer y para tú poder decir, voy a consultar. Claro. Que mucha gente no lo sabe eso y no se lo dicen hasta que no está metido en su carrera de lleno. Eso es una Sí, pela. no es fácil. Es una pela. Juan Carlos, ¿cómo fue el proceso? ¿En qué momento de tu vida tú entendiste que tú querías ser médico? Tú eres pediatra. Sí. Tu especialidad es la pediatría. Así es. ¿En qué momento de tu vida tú entendiste que tú querías ser pediatra? ¿Y qué pasó en el camino? Mira, yo vengo de una familia de orígenes ibaeños. Mi mamá es de un campo de La Vega, mi papá de un campo de San Francisco. Personas muy humildes, de clase social muy baja, que se conocieron en la orilla del río Sama, ahí en Villa Duarte. Qué bien. Y nos dieron una formación muy dominicana, cibaeña, católica. Entonces, durante toda mi niñez, yo fui el niño bueno que no hablaba, que estaba sentado con el pelito para el lado y que todo el mundo decía, wow, qué muchacho, una estrella de muchacho. Porque yo fui muy respetuoso del bien y el mal. Ok. Eso me llevó a tener mucho miedo de transgredir reglas. Entonces, durante toda mi infancia y sobre todo en la adolescencia, mi norte era que yo iba a ser sacerdote. Yo estudié en un colegio salesiano solamente de hombres, el Don Bosco, en ese tiempo. Y yo estaba claro que yo iba a ser sacerdote. Me decían el padrecito y todo en el curso. ¿Qué? Claro. ¿Qué pasa? Que llegando a los últimos años, ya en el cuarto bachillerato, me acerco a seminaristas, sacerdotes y hago una cierta
como un cierto preview, como una par de entrevistas antes de... Ok. Indagaste. Indagué. Hiciste tu debida diligencia. Y me hicieron mis preguntas bien hechas y me di cuenta que no era ese mi norte. Ahí hago mi prueba psicométrica, como tú sabes que hacen, y me dijeron en el colegio que aparte de eso yo podía ser médico, abogado, no recuerdo cuál era la otra. Psicólogo, seguro. ¿No Yo te creo que salió ahí? psicólogo. Mira, ahora que tú lo dices, yo creo que sí. Sí. Y yo terminé eligiendo la medicina. Primero porque yo entendía que era algo a lo que tenía capacidades, porque lo decía la prueba. Y segundo porque entendía que también aportaba mucho desde el punto de vista del ser humano. Perdóname. Pon un punto ahí. Sí. Tú dices que yo entendía porque lo decía la prueba. ¿Hoy en día tú piensas lo mismo de la prueba? No, para nada. Ok. No, para nada. Ok. Que me disculpen lo que la hagan, pero para nada. Para mí eso es simplemente un parámetro de orientación, pero no necesariamente tiene una certeza en ese sentido. Claro. Y sobre todo por como yo veo las profesiones en este momento, que son un medio para un fin. Yo no nací para ser médico. Yo elegí ser médico. Ok. Entonces, nada, entro a medicina, pero yo entré a la Universidad de la Vida. Yo entré a la UAS. Entonces ahí yo hago una crisis existencial entrando a la universidad. ¿Por qué? Porque yo vengo de un círculo muy cuadrado y me abro a un mundo donde ya todavía había socialismo, gente Hare Krishna, que budista, que protestante, que filosófico, que Dios no existe. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 45. 45. Dios mío, yo estoy deteriorado. Yo tengo 36. Ay, Jesucristo. Sí. Tú tienes 45. Entonces tú entraste a la UAS en el 80 y... No, en el 97. 97. Yo fui la primera letra, AA. AA. Entré con 17, 18 años. Wow. Sí, todavía. Y en esa todavía era una época Sí. de mucho, llamémosle sindicalismo en la universidad. Sí, todavía. Todavía había todavía huelgas, era una época, las cafeterías estaban adentro. Ha cambiado mucho, pero en ese tiempo todavía. Entonces, yo entendí que mi norte era ser médico. Okay. Que yo iba a poder aportar. Yo hago medicina y desde el principio mi norte era que yo iba a ser pediatra porque tenía una cierta afinidad con los niños. Okay. Pero en el transcurso de toda esa medicina es que nace la base del doctor proactivo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a leer y a hacer de todo. ¿Cómo así? Yo leí de todas las religiones, yo leí filosofía, yo empecé a vivir, beber, mujeres, salir. Yo empecé a conocer lo que era la vida más allá de mi casa, la iglesia y el colegio. Claro. Entonces... ya no estábamos tan temerosos. No, ya empecé a hablar con una mujer, porque yo ni siquiera podía hablarle a una mujer en el colegio, a una muchacha. Pero también tuve la suerte de que una persona europea, una profesora, me conectara con las biografías. Yo me asusté. Yo me acabo de dar un susto. Sí, porque tú empiezas a decir, tuve la suerte después de decir que empecé a vivir, de que una profesora europea. Y yo dije, ¿qué iba a decir este señor? Yo me asusté de verdad. Claro. Que te conectara con las biografías. Biografías. Y Ok. cuando muchas personas estaban leyendo de Paulo Coelho, yo estaba leyendo Jim Rohn. La gente estaba leyendo Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Exacto. Justamente. Claro. Justamente. Yo estaba leyendo biografías. ¿Qué me permitió eso? Que a los 19, 20 años ya yo me sentaba a ponerme metas cada 6 meses. Ok. Y esas metas siempre buscaban salirme de la zona de confort y arriesgar. ¿Por qué? Porque como yo viví tan cerrado, yo entendí que si yo no fui feliz, porque no fui feliz. Ok. Es decir, tuve mis felicidades, pero no me sentía pleno. La otra extremo tenía que ser. Pero tú te diste cuenta que tú no te sentías pleno cuando viviste el contraste. Sí. Sí, ok. Cuando veí el contraste, yo dije, wow, yo no estaba viviendo. Okay. Si yo era ahí sobreviviendo ahí. Sí. Entonces, que no está mal. ¿Tú recuerdas con qué biografía te conectó la profesora? ¿Y cómo fue? Porque me da curiosidad, todavía con 18, 19 años. Sí. Mira, yo siempre he dicho, o yo he dicho aquí, que yo decía que a mí antes me gustaba leer, que yo leía, pero me di cuenta de porque a mí no me gustaba ni leía tampoco. Uno lo decía para parecer interesante. Claro. Hasta que después sí conecté con el hábito de la lectura. Y coño, qué rico es leer y aprender y vivir y ver cosas, vivir a través de los libros. Así es. Pero fue 30, en los 30 que yo tuve esa madurez. Claro.
¿Tú recuerdas cómo fue, o sea, con qué te convenció ella Sí, de esa de empezar la biografía? Sí, yo leí de Benjamin Franklin, De Benjamin Franklin. Marco Aurelio. Imagínate. Tuve cierta conexión con libros ya de ciertos autores de crecimiento personal que sentaron la base de lo que es hoy todo el mundo de crecimiento personal, como Jim Rohn, que fue el mentor de Tony Robbins, Sí. Brian Tracy. Sí, había una camada una mezcla entre gente exitosa que marcó una huella en el mundo y un poco de crecimiento personal. Ok. Ese fue lo que me nutrió en esa base de esos primeros años de crisis existencial. Y entonces yo decidí que para yo ser feliz y exitoso, yo tenía siempre que arriesgarme. Eso me llevó me fracasaba mucho en muchos aspectos, en las relaciones, en lo financiero, en los estudios, en amistades, en todo. Es decir, yo he sufrido. Es decir, yo he fracasado, pero bien. Sí. Pero lo que no entendí en ese momento, que lo entendí luego a cierta edad, hace pocos años, es que si eso no hubiera pasado, yo no pudiera ser la persona que soy ahora. Y mucho menos aportarle a otros. Entonces, nada, termino medicina, hago pediatría. Bueno, antes de hacer pediatría empecé a trabajar porque Había que producir. había Si que estaba producir, moviendo había ya, que producir, saliendo. había que producir. Y ya el último año empecé una relación con la que es la madre de mis hijos, mi esposa, y estábamos pensando ya hacer recursos para, con el futuro de casarnos y demás. Claro. Empezó a trabajar en 555 de Orange, siendo médico, que me acuerdo cuando me entrevistaron, me dijeron, ¿qué usted hace aquí? Trabajé en la visita médica un buen tiempo, un buen laboratorio, que me enseñó mucho de ventas, de la comunicación interpersonal, comunicación efectiva, ese mundo. Y ejerzo la pediatría. Okay. Ejercí la pediatría, pero llega un momento, estaba haciendo maestría de gerencia en ese momento, yo, tanto en cada uno de los trabajos que tuve y en la misma hospital haciendo pediatría, se destacó algo en mí. Y fue la capacidad de liderar a otros. Okay. Y de influir en otros. Ahí yo empecé a descubrir cómo al yo hablar y escuchar podía influir en otras personas. Pero eso lo identificaste tú, te lo señalaron. Me lo fueron señalando. Y tú tuviste la capacidad de aceptar eso, porque mira, es muy difícil, en general, la mayoría de la gente nos cuesta recibir un halago, recibir una cualidad tan importante como esa. Claro, al principio yo no lo creía, pero el tiempo fue acumulando experiencias en las diferentes áreas, porque si fuera una sola área no es nada, pero como fue dándose en diferentes áreas, mi capacidad de gerenciar a otros, liderar a otros, de influir, y que en todos los ámbitos, servicio al cliente, farmacéutico, el pediatra, en todos yo quería romper el esquema. Yo quería forzar cambios siempre, en otros y en el ambiente. Entonces, eso se fue uniendo a lo que hoy es el doctor proactivo. Y viene un negocio del sector salud, en el cual un amigo de infancia, que también es médico, me ofreció estar. Un negocio que se pintaba muy bueno, un buen producto. Pero una de las cosas que aprendí a la mala es que uno nunca debe entrarse o arriesgarse en lo que uno no conoce. Y que uno no debe hacer sociedad con amigos. Él tenía otro amigo que era la persona que supuestamente sabía de ese negocio y nos dimos cuenta al corto tiempo que eso iba muy mal, pero de millones. Entonces... Eso es lo que tú empiezas comentando en el taller que tomamos. Claro. Aún la casa de mi amigo estaba en línea de crédito. Yo había puesto ahorros. Se podía ir muchas cosas por la borda. Y por la amistad, yo decidí dejar todas las consultas pediátricas y volverme gerente general de ese negocio. ¿Qué? ¿Eso fue antes o después de la maestría de gerencia? Justamente, casi terminando la maestría de gerencia. Pues entonces, espérate. Mira, ¿tú eres creyente? Bueno, perdóname. Yo no sé por qué hago esa pregunta. Pareciera que yo no estoy aquí. Yo no puedo decir que no creo, pero me cuesta decir que creo también. O sea, yo tengo mis momentos. Sí. Yo tengo mis momentos en lo que creo. Y me atrevo a decir, y yo no soy una persona cargada de confianza y seguridad, te lo pueden decir, pero me atrevo a decir que eso es una declaración más honesta que la de mucha gente que dice que cree y mucha de esa gente que dice que no cree. Claro.
Pero fuera de eso, yo anoté aquí, tú eres médico, trabajaste en ventas, Sí. hiciste la maestría de gerencia. Sí. Y como que la combinación de esas cosas te ha construido en lo que tú eres hoy. Y fuiste haciendo esas cosas de manera independiente sin pensar en que eso te iba a traer aquí. Exacto. Pero entonces yo tenía la pregunta de, coño, ¿por qué un médico quiere hacer una maestría de gerencia? Y ahora tú me dices, mira, yo terminando la maestría de gerencia, decidí tomar la gerencia general de esa empresa para poder y soltar la práctica médica. O sea, estas son de las cosas que yo digo, bueno, es Dios, es el universo, esto está escrito de alguna manera. Sí. Fue una prueba dura porque me quedé sin nada. Yo tuve que durar casi 2 años sin cobrar un peso. Tanto así que en muchos momentos mi mamá me tuvo que pasar dinero para comprar leche a los niños. Wow. Y eso Estaba casado en ese momento todavía. Sí. Y eso con 2 hijos. Wow. Y eso para un latino, sobre todo, Sí. proveedor, Sí. con grado, posgrado y maestría, Sí. es duro. Es duro porque tú ver la cartera vacía y no saber cuándo va a entrar dinero. Y al mismo tiempo no querer que tus hijos sepan que tú fracasaste. Es duro, hermano. Yo imagino que eso golpea también mucho la No, relación, el matrimonio. golpeó. Ya había cosas que por la forma en que nos elegimos y cosas que pasaron en el camino que fueron deteriorándola. Pero yo te diría que a quien más golpeó eso fue a mí, como persona. Es decir, yo caí hondo. Es decir, eso es lo que se llama tocar fondo. ¿De qué tú te agarras para eso? Para sobrepasar eso, para no mirar la cartera vacía y mirar y pensar, coño, que más para adelante tiene que haber algo mejor. Yo estoy trabajando para que haya algo mejor. Claro, mira, yo ya tenía un trayecto leyendo mucho de crecimiento personal, ayudando a personas, levantándome, trabajando el agradecimiento, preguntándome siempre qué haría si fuera el último día. Ya yo tenía una mentalidad muy positiva, pero a mí me tambaleó todo. Es decir, yo lloraba solo en el baño, me trancaba para que no me vieran ni mi esposa ni mis hijos. Yo a veces llegaba a la oficina y yo decía, ¿y qué va a pasar esta semana? Es decir, ¿y qué va a pasar? Y voy a tener que sacar a los niños del colegio, voy a tener que vender vehículos, vamos a tener que mudarnos para otro sitio. ¿Cuántos colaboradores tú tenías en esa empresa, en ese momento? Mira, habían 2 oficinas, una en Santiago y en Santo Domingo, y habían alrededor de 15 colaboradores, más o menos. Te lo pregunto porque no importa el nivel en el que tú estés en una posición de liderazgo, si es una gerencia media, si es senior o si es gerente general, tú tienes que andar feliz. O sea, Sí. tú tienes que darle una buena cara a tus colaboradores. Y Tú tienes que motivarlos. Coño, ¿cómo? Y motivarlos. Y eso fue duro, fue muy duro. Yo, gracias a Dios, tengo una familia estrella que me apoyaron. Un amigo que está a otro nivel. Claro. Mi mejor amigo. Que ese es el amigo que entendían que el otro canal... Digo, que el otro amigo era el que sabía del negocio. No. Este es mi mejor amigo. Él no estuvo dentro del negocio. No. El que te decía era un amigo de infancia, que es muy buen amigo, pero te estoy hablando que una de las primera persona que ayudó económicamente y de apoyo. Sí. Económicamente y de apoyo. Ahí que uno se da cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Sí. Que dijo, hermano, agárrese de ahí. Claro. Y después hablamos. Entonces, mi familia, amigos, la madre de mis hijos fue un gran apoyo, su familia también. Es decir, tenía un buen círculo. Y eso me ayudó mucho. Ahí tuvimos que hacer subsociedades, hubo muchos temas, era un negocio de alta envergadura, había que invertir mucho dinero para que sobreviviera y respirara. Y después hubo un problema feo de sociedad, de insultos, de acusar ladrón, de posible pistola. Entonces, ese tipo de cosas me llevaron a decir, no, este dinero no. Claro. Entonces, ahí surge la oportunidad de un trabajo en el Ministerio de Salud Pública, a ganar 38,000 pesos. Que era mucho porque no estaba ganando nada. Claro, 2 años sin cobrar un centavo. Entonces... Y con aquella carga de estrés. Y ahí entro simplemente por la necesidad y surge ahora el gerente, el que fracasó, el de crecimiento personal, el médico, y empiezo a revolucionar todo donde quiera que paso. Y crezco rápido a puestos de encargado y luego a puestos directivos en el Estado.
sin política. Claro. Y en ese momento es que surge Doctor Proactivo. En ese momento, unas personas se me acercaron para agradecerme y 2 de esas personas me dijeron, ¿y por qué tú no te haces coach? Y ahí viene esa búsqueda de información que hablamos al inicio, que me llevó a convertir el Doctor Proactivo como un hobby para apoyar a otras personas y que hoy se ha vuelto mi oficio principal. ¿Y verdaderamente tú desde el inicio lo viste como un hobby? Sí. Sí, o sea, en el inicio tú nunca dijiste, concho, tú te imaginas. ¿Te digo que yo quería con eso? Dime. Un Instagram para poner frases. Frases que a ti te gustaban que no quería compartir en tu perfil personal. Claro, entonces yo tenía el perfil del médico y el de Doctor Proactivo. Déjame poner frasecillas como a mí me gustan. Porque Claro. si tú te has dado cuenta, mi motivación no es común. Sí. Yo no soy el que dice tú todo lo puedes lograr. Yo soy Sí. el que dice, no, hermano, usted no lo puede lograr todo. Entonces empecé a colocar frases tanto en Twitter como en Instagram y empezó después la formación de coaching y dije, bueno, el mismo formador, que es un gran master coach, Arturo Orantes, me dijo, haciendo la formación, me dijo, hermano, usted está listo. Usted tiene mucho que dar. Arranque. Y empecé diciendo, bueno, pues déjame ayudar a algunas personas. Y si hago algo de dinero con esto, bueno, pues no cae mal. Claro. Pero nunca pensé que se iba a volver mi norte y propósito principal de vida. Cada vez que tú hablas de ese proceso inicial y de cómo tú conectaste, o cómo tú hoy conectas, esto me lo dijo Amílcar Gonel. Un abrazo a Amílcar, Claro. si estás escuchando esto. Cómo tú hoy, bueno, él lo dijo citando a Steve Jobs, que dice, tú conectas hoy hacia el pasado, los puntos. Sí. No, tú no conectas los puntos del pasado, o sea, de hoy hacia adelante tú no conectas nada. Claro. Pero cada vez que tú empiezas a conectar esos puntos desde hoy hacia atrás, tú siempre mencionas journaling. Yo empecé a escribir, a hacer journaling, a leer, pero tú siempre, cada vez que te oigo hablar de esto en cualquier lugar, tú mencionas el journaling. ¿Por qué es importante? Mira, no hay mayor fortaleza que la claridad. Para mí es un superpoder. Pero la claridad se consigue solamente conociéndote. Ok. Y para conocerse hay que pasar tiempo a solas y conversar con uno. Conversar con uno solo, hablando en una mecedora en el balcón, no es tan sexy. Y normalmente lo que tú haces es que tu cerebro va volando y comienzas a pensar en lo más lógico, el trabajo, lo pendiente. Claro. Escribir te permite sacar lo que está en la cabeza. Y después que tú lo ves escrito, que dices, espérate. Y para mí la escritura me ayudó mucho a conocerme y a entender lo que estaba pasando dentro de mi cabeza. Y me ayudó mucho a tomar decisiones y a entender cuáles eran las cosas que tenía que trabajarme, interiorizar, dejar atrás, mejorar, sanar, para poder entonces evolucionar a una mejor versión de mí. Entonces, el journaling me ayudó bastante. Y sí, yo conecto. Para mí la profesión es un medio para un fin. Uno no nace para ser médico, ni ser abogado, ni ser mentor, ni ser coach. Eso es mentira. El ser humano toma decisiones. El ser humano tiene libre albedrío. Entonces, por tal razón, todo lo que pasa en mi vida, o una gran parte de esas cosas, son por decisiones mías, otras son por el entorno. Claro. Entonces, lo que sí yo puedo conectar es que el sacerdote, el médico, el del Ministerio Público y el mentor, todos querían aportar a los demás. Y al final de cuentas, mi propósito Es servir. es servir. Eso es muy bonito cuando tú te encuentras con lo que tú, para lo que tú naciste. ¿Cuál es tu propósito? Así es. Que no necesariamente tiene que ser uno solo, o quizás sí es uno, pero a través de diferentes espacios y haciendo otras cosas. Pero eso es muy bonito. ¿Qué fue lo que te alejó del servicio de sacerdote? Wow, mira, yo voy a decir algo bien fuerte. Y es que mientras más uno estudia y lee, más descubre. ¿Qué pasa? El ser humano, todo lo que ha evolucionado tiene una razón de ser. Y dentro de eso hay cosas que son muy necesarias. Y una de ellas es la religión. Pero para mí, sigue siendo un invento del ser humano. Dios existe. Y yo creo en Dios. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Claro. Yahvé, Alá, Energía. Buda, energía, Bim Bang, como tú quieras ponerle. Pero existe algo superior. Y yo creo y tengo fe en eso, algo superior. Pero yo no creo en algo que excluya a otros. Si tú me dices que la religión es, y todos, porque si tú te das cuenta, todos tienen el mismo común. Claro.
Desde la más vieja, desde el budismo hasta la más reciente, tú te das cuenta que todas buscan aportar el bien, el ser humano, y todas ayudan al que está más descarriado. Pero ¿por qué si yo no cumplo tus reglas me quedo fuera? Es decir, ¿por qué tienen que haber reglas tan estrictas si al final lo que queremos es ayudar a otros? ¿Por qué si es tan fácil como amarme a mí, amar al prójimo, si yo no hago esto no voy al cielo? Claro. Entonces ahí yo comencé a chocar con el mensaje, que es hermoso, de Dios, de Jesús, de Mahoma, de Buda. Es decir, el mensaje es precioso. Señores, no hay libros más hermosos que todos los libros de las religiones. Sí. Eso es para tú leerlo 15,000 veces. La sabiduría que hay ahí es increíble para todo ser humano. Son los mejores libros de crecimiento personal que existen y de historia. Pero ¿por qué tenemos que dañarlo con tantas reglas? Claro. Tanta jerarquía, tanto organigrama, tantas leyes. Y lo malo que tú digas que si yo no cumplo una ley muy banal, me quedo fuera. Pero yo puedo estar haciendo el bien. Sí. Entonces, eso me despegó de las religiones, no de Dios ni de la creencia. Ok. Yo siempre pongo, cuando hablamos de ese tipo de cosas, yo pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá es ateo. Pero ateo de... Hay una teoría de que nadie es ateo, pero... Ojo, es lo que te dije. Yo creo que como yo lo digo, me parece que es una de las formas más honestas de hablar de la fe. Porque yo creo que hay un poder mayor. Que tiene que haber, porque hay cosas que cómo lo explicamos. Pero yo te voy a explicar qué tan ateo es mi papá. Mi papá es tan ateo que una vez yo montándome en el vehículo, mi hermano pequeño estaba mucho más pequeño de lo que está hoy. Y papi me fue a buscar a casa de mi mamá porque íbamos a salir. Y yo me subo al vehículo. No sé qué fue que dijo mi hermanito. Que digo yo, no, mi amor. Dios está en el cielo. Y el comentario de mi papá es... Pero está muy bien agarrado porque si se cae de ahí... Pero mi papá, así como es de ateo, es una persona que no es que él no te hace el mal. Es que si él puede hacerte bien, te lo hace. Claro. Es que él busca cómo aportar de manera constante y consistente. Claro. Es que él se asegura de si te puedes regalar una sonrisa durante el día, regalártela. Es que, o sea, mi papá para mí es un gran hombre que no cree en Dios, que es ateo, pero se comporta, y no me gustan las comparaciones, pero se comporta mejor que mucha gente que vive bajo los sacramentos y todo este esquema. Claro. O sea, que te entiendo muchísimo lo que tú quieres decir. Sí, así es. ¿Cómo? Yo tengo un par de cosas que anotar, déjame ver. Mira, los invito a que vayan al episodio de La Caja Amarilla, donde está Juan Carlos con César, y se me escapa ahora el nombre. Laura de Jesús. Y con Laura de Jesús. Gracias, que es tu prima, creo que. No, nos decimos así. Nos decimos así. Porque ella lo dijo ahí empezando el episodio. Ya nos decimos así, ¿eh? No, imagínate. Sí. La Caja Amarilla, que es un proyecto que igual yo llevo cerca del corazón porque formé parte del inicio de ese proyecto. Y ahí César Danilo hablan hay otra entrevista con Juan Carlos que es distinta a este proceso que estamos haciendo aquí, y lo tomé de referencia para esta conversación. Pero ahí, cuando tú hablas de el origen de la palabra productividad, yo conecto con eso mismo de la era industrial y de los aportes que nos ha hecho. Pero también yo me pongo a pensar en que nos ha embarcado en algunas cosas. Desde el sistema educativo que tenemos, que viene de ese proceso industrializado, a esta palabra de la productividad. Claro. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Sí, mira, la productividad toma mucho auge en la era industrial porque en ese momento tú medías la empresa o al colaborador, al individuo, por algo muy específico, que era tiempo o a una acción. Pongo cuántas gomas en ese carro, en los tiempos de Ford. Pusiste 500 gomas, fuiste productivo, 500 gomas. Ponchabas con una cosa de papel, tarjeta, exacto, sí. Clan, 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 y por eso te pagaban. Eso en esa época era lógico y estaba muy bien medido porque era una época industrializada. Pero ¿qué pasa? Al adaptar eso al mundo actual, tanto empresarial como personal, la productividad no tiene nada que ver necesariamente con tiempo o con cantidad de cosas que hagas. Y te lo digo porque todavía mucha gente le pregunta, tú entras a un salón y le preguntas a gente, dime productividad.
eficiencia, eficacia, muchos términos. Sí, y sí, cuando sí. tú le dices en español, es que explícamelo con un ejemplo. Y después tú le desbaratas ese ejemplo. Yo te digo, por ejemplo, viene Juan, un colaborador eficiente, eficaz, que entra a trabajar a las 8 y sale a las 6, a las 5, pero él llega a las 7 y sale a las 9 de la noche. Y la de recursos humanos dice, wow, Juan, un empleado, ¿Cuánto trabaja? ¿cuánto trabaja Juan? Viene el trimestre a evaluar las metas que se plantearon a inicio de año y están analizando los aportes de Juan a esas metas y no se avanzó ni un 10%. María es una empleada súper eficiente y eficaz que solamente utilizó el 70% de los recursos del departamento. Sí. Y cuando llega el trimestre, María no aportó ni un 15 ni un 20% a las metas que estaban planteadas. Y está José, que José fue a todas las reuniones que le invitaron, mandó todos los correos que tenían que mandar, cogió todas las llamadas que tenían que coger, pero el departamento de venta donde él trabaja no alcanzó ni un 30 ni un 40% de la meta. ¿Y qué yo digo con esto? Esto no aplica para todo el mundo, pero eso invita a que uno reflexione. ¿Qué es productividad? Porque no es hacer mucho, no es ocupar cada segundo del tiempo en algo. Productividad obligatoriamente es hacer algo que me acerque a un resultado que realmente deseo. Y eso a nivel empresarial es que si yo dije que la meta era esto, ¿cuáles son las cosas que debe hacer el gerente, el encargado y el operativo cada mes y semana para acercarse a ese resultado? Entonces, para ser productivo, yo tengo que tener mi meta clara. Muy clara. Y por eso el primer paso en productividad o pilar es la claridad. Ok. Si no hay claridad, no puedo hacer un buen plan. Si no hay un buen plan, no puedo ser eficiente con mi tiempo, productivo con mi tiempo. Y si no me organizo y no manejo efectivamente el tiempo, al final de cuentas no voy a llegar a los resultados que deseo. Y se aplica a la vida. La mayoría de personas no alcanzan los resultados que quieren y no tienen una vida plena, satisfecha y feliz, primero porque no tienen claridad. Toman una agenda de Paulo Coelho, una cartulina, hacen un vision board, bajan una aplicación o compran un super planner precioso con un reguero de marcadores y se sientan un día iluminado, ponen 15 metas, para allá es que voy. Y cuando tú te sientas tranquilo, después que pasaron 2 o 3 días, preguntarle por qué se puso esa meta y le hace 3 por qué, no hay una razón de ser. Claro. Y entonces tú dices, ay, wow, ¿por qué yo solté esa meta en febrero y marzo? Bueno, porque no hay un porqué que te mueva. ¿Y por qué a pesar de alcanzar eso no me siento feliz? Porque no era tu meta. Entonces, esa falta de claridad hace que muchos seres humanos se desgasten en el camino. Y viene el corre-corre de la vida actual, en el que todo hay que conseguirlo para ayer y mucho. Y entonces tú ahora ves a las personas en burnout, ahogados, y tú le dices, respira. ¿Qué tú estás haciendo por tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Sí. ¿Cuáles son tus innegociables? ¿Cuáles son tus valores como ser humano? ¿Qué tipo de ser humano tú quieres ser? ¿Qué tipo de vida tú deseas tener? ¿Y cómo tú puedes avanzar por los días, levantarte de la cama y salir a hacer algo si tú no tienes claro ese norte? ¿Qué tú estás haciendo hoy para acercarte a ese norte si lo tienes claro? Claro. Entonces, por eso la claridad es tan importante. Luego viene todo el tema de planificación, porque nuestro cerebro no es de confiar. Nuestro cerebro es una super máquina que procesa demasiada información y lamentablemente el prehistórico no tenía problema porque era sol, piedra, cazar, animal, como, me reproduzco. Claro. Pero el de ahora, celular, información, globalizado, solamente pensar en qué cantidad de información pasa por tus ojos en un día. ¿Cómo tú le pides a ese cerebro que se acuerde de una meta que tú pusiste en enero? A los 3 días se olvidó de eso. Porque ¿cómo él se va a acordar de eso? Entonces... Pero me olvido yo de cosas que acá... Tú y yo estamos hablando aquí. Tú me vas a decir, Jorge, mira, el logo de la empresa, acuérdate, mandámelo. Claro. Y mañana yo voy a decir, coño, yo tenía que mandarle algo a Juan Carlos. Entonces, si no existe un plan y ese plan se quedó en ese vision board pegado en la pared de tu casa, de tu habitación, muy bonito, Sí. precioso, hecho, pero tú sales a las 5 y llegas a las 11. ¿Quién le acuerda a ese cerebro durante todo ese día esas prioridades? O tú lo haces en una agenda, pero la agenda termina en el asiento de atrás. O en una gaveta del trabajo. Entonces, tiene que haber un plan que te recuerde al cerebro, porque el cerebro, por lógica, si tú te pusiste metas, que se supone que es algo que tú no tienes o que no eres... Y más las metas a largo plazo. Tú hablas del ser humano prehistórico.
no existía el largo plazo. No. La meta del ser humano prehistórico era llegar al día siguiente. Claro, Entonces, amanecí. nosotros no estamos programados para pensar en meta para dentro de 3, 4, 5, 6 meses, un año, 2. Bueno, de por sí, yo no recomiendo metas mayores de 3 meses, 6 meses. Imagínate. Yo visualizar es otra cosa. La visualización es muy buena porque te permite decir, bueno, esta es la vida que yo tengo ahora. ¿Qué vida yo quisiera en 5 años? Eso no quiere decir que tú vas a tener una certeza de lo que vas a visualizar, ¿eh? Claro. Porque eso de que, ¿cómo tú te ves? Y si tú no lo tienes claro, algo te pasa. Eso es mentira, nadie tiene claras. Uno tiene bosquejos y que son influenciados. Pero te tiene un norte. Por lo menos yo sé lo que no quiero. Eso es muy importante. Si sé lo que no quiero, bueno, entonces, para no llegar ahí, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces tú tienes como un norte que te orienta. Pero la meta deben ser 3 meses, 6 meses. Sobre todo porque si la meta te saca de tu zona de confort, es más fácil dar pequeños pasitos que grandes zancadas. Claro. Ponerte rebajar 60 libras, a un cerebro decírselo eso, yo la leo y yo me demotivo. Porque me asusta. Ahora, yo digo rebajar 5 libras en los próximos 2 meses. Y digo, bueno, pues esto es posible. Claro. En vez de ir 5 días a la semana al gimnasio, a las 5 de la mañana, yo digo, bueno, yo voy a empezar a hacer actividad física 15 minutos en mi casa. Aquí hay algo que lo voy a conectar con esta pregunta que te tenía. Tú dices rebajar 5 libras. Y si yo en vez de pensar en rebajar 5 libras, digo, al final la meta va a ser esa, pero en vez de enfocarme en rebajar las 5 libras, digo, me voy a enfocar y no recuerdo, pero yo creo que tú pusiste un ejemplo parecido en el taller. Lo que pasa es que, bueno, para quienes consumen el podcast desde hace mucho tiempo, pues saben que yo soy colaborador de Mr. Home, yo pertenezco a la marca. Y Juan Carlos recientemente participó en los Blue Awards, que es un evento que se hace anualmente para reconocer los resultados del año anterior y mirar la meta del año que estamos empezando. Y si en vez de yo pensar en esas 5 libras, pienso en, tú sabes que yo me voy a despertar todos los días y voy a caminar 15 minutos diarios. Sí. Porque lo tengo aquí. O sea, qué tan importante es enfocarse en el proceso frente a enfocarse en el objetivo, frente a enfocarse en la meta. Bueno, yo digo una frase que la felicidad no está en la meta, sino en el disfrute del camino hacia ella. El proceso es más importante que el gol estándar, que lo que quiero alcanzar. Claro. Lo que quiero alcanzar es simplemente algo para que me empuje. El proceso es lo que me transforma como ser humano. Y lo que te sostiene. Y lo que me hace disfrutar la vida. Si tú no disfrutas el proceso, deja esa meta. Al principio es verdad que algunas metas son difíciles porque tú estás haciendo un cambio de hábitos y demás, pero si tú no disfrutas el proceso, no vas a disfrutar la vida. Si tú metes casate y tú no estás disfrutando esa relación... Bueno, hermano, por favor. Por favor. Entonces, mira, los por qué son más importantes que el cómo. Y creo que lo dije también en la charla. Para la productividad. Yo te pregunto, ¿por qué tú quieres rebajar? ¿O por qué tú quieres caminar? Y tú me dices, mira, es que yo necesito más energía porque yo quiero más actividad, mejor salud porque yo quiero ver a mi hijo grande. Exacto. Bien. No va a haber forma que tú no encuentres caminos para tener mejor salud porque tú quieres ver a tu hijo grande. Y eso es algo que toca tus fibras emocionales y tu inconsciente y te va a mover como sea. Tú sabes que yo tengo un problema con eso. Uh-huh. Porque lo conecto con lo mismo que estábamos hablando de las metas a largo plazo. Sí. Yo creo que si la vida no te... Ojo, y esto no le pasa a todo el mundo, pero creo que mucha gente, o hay personas, que si la vida no los sacude de alguna manera y no les da un susto, ya el problema, la situación no es, ve a mi hijo que tiene 4 años hoy en 10. Uh-huh. Porque son 10 años. Claro que yo voy a estar... La gente se despreocupa y lo sobreestima. Claro que yo voy a estar aquí en 10 años. Sí. Ahora, si la vida me da un sacudión y me dice, hey, se te disparó, qué sé yo, el azúcar. Uh-huh. Y si tú no te acomodas, pues tú vas a tener que meterte insulina todos los meses o todos los días. Tú dices, espérate. Claro. Yo quiero ver el cumpleaños número 5 de mi hijo. Ya no estoy pensando en 10, estoy pensando en 1. Sí. Entonces, por eso tengo algo de resistencia con eso. Sí, tú sabes que cada ser humano... Y eso, llegué a esa realización probablemente recientemente y quizás hasta hoy, pensando en medio de esta conversación, porque claro. igual mi discurso es, yo quiero reconectar con la corrida y con el ciclismo y con la natación, porque yo quiero tener energía y ver a mi hijo grande, pero yo no lo estoy haciendo. Claro. Entonces, ahí viene un tema, y la razón, y otro es lo que te motiva, o lo que te mueve. Ok. La razón es el deseo, ese por qué. Pero lo que te mueve no tiene nada que ver con el deseo. Lo que te mueve es fibras, acciones, consecuencias. Es más fácil a una persona volverse disciplinada por un trauma y un dolor
y tomar acción que por una emoción positiva. Entonces, hay personas que necesitan la parte negativa para moverse. Hay personas que necesitan el dolor para moverse. Incluso, tú tienes que sentirte muy incómodo, muy hastiado y muy mal con la versión de ti para querer otra. Sí. Entonces, tiene que haber algo que te moleste tanto que tú tengas que moverte. Todos lo tenemos, pero eso hay que descubrir. Pensémoslo con los trabajos. Sí. ¿Qué tanto la gente aguanta mucho antes de decir, Yo no, creo yo no que aguanto demasiado. esto, me voy? Creo que demasiado. Que de hecho tú empezaste a poner el ejemplo y yo pensé que tú ibas a decir algo del trabajo. Y dije, coño, es verdad, para tú motivarte a cambiar, tú tienes que estar muy harto de ti mismo. Claro, claro. Entonces, con los trabajos es lo mismo. Sí, Eso- no, el trabajo llega a ser un nivel tóxico increíble. Yo conozco personas que viven depresivos por donde trabajan. Hay ambientes laborales que son... que como manda una gente por una guerra. Es una cosa que afecta y lo va a afectar por la vida entera. ¿Tú sabes lo que es un hombre adulto llamar a su mamá llorando? Bueno, es duro. A mí me pasó eso en un sitio. Y no fue ni siquiera el lugar, sino una persona. Wow. El problema es que era la persona a quien yo me reportaba. Y no fue que la llamé llorando, fue que en la conversación, coño, no aguanté. No aguanté. Y esa descarga de frustración, mi formación es, tú tienes que respetar a la gente. Y entonces esa descarga de frustración, yo la dejé ir. Y en la primera oferta de trabajo que tuve para salir de ahí, fuera. Claro, Fuera. claro. Mira, Sí. El problema del trabajo es que está amarrado a un sustento. Sí. Y ese sustento puede tener la base que genere seguridad a externos. Porque ni siquiera es uno. exacto. Si es uno se jondea. Pero si hay muchachos en el medio, familia, Ay, Dios ya uno empieza a decir, concho, tengo que sacrificarme. mío. Tengo que sacrificarme por los hijos, sacrificarme por esto. Y eso hace que tú prolongues. Ay. Pero te lo voy a decir con mucha experiencia. Yo entiendo que todo se puede hacer si tú tomas una decisión y entiendes la paciencia del proceso. Lo que tú no puedes es un trabajo de golpe si tú no tienes un plan B. Claro. Pero tú puedes ir generando un plan B y preparando tu salida e ir desconectándote del trabajo. Y yo lo hice en algunos momentos. Entonces tú puedes ir preparándote. Pero hay situaciones donde, mira hermano, no hay plan B y que hay que salir hoy. Porque es que tú, nada, absolutamente nada vale más que tu salud física, mental y tu paz. Nada, absolutamente nada, ni siquiera segundos o terceros. Si tú sacrificas tu paz y tu salud física y mental, su vida se jodió, hermano. Te jodiste. Y va a terminar afectando por la misma gente que tú sacrificaste. Claro. Entonces, si la gente valorara la importancia que tiene eso, uno nunca dejara de priorizar esas cosas en su vida, por encima de todo. Lo que pasa es que hay muchas estructuras sociales, pero esa era una excusa antes. Ahora yo no creo que lo sea. El mundo actual globalizado permite elaborar de muchas formas ahora. Yo creo que hay muchas oportunidades. Que eso no quiere decir que emprendan. Ojo, yo no estoy mandando a emprender a nadie. Sí. El emprendimiento no es para todo el mundo. No vaya a poner una renuncia mañana. Sí, exacto, No, no. El doctor proactivo me dijo. No, para nada. Inclusive el emprendimiento tiene una razón de ser. El que quiere emprender tiene que tener muy claro por qué y tiene que entender qué es emprender, el proceso que lleva. Porque si el emprendimiento que todo el mundo vende, que anda en un Ferrari en 30 días y en Punta Cana, ese no es. Sí. Pero sí yo entiendo que... ¿Quieres ser tu propio jefe? Sí. Cuando uno emprende, uno es el peor empleado que puede haber, porque uno es todos los empleados juntos. Exacto. Sí. Entonces, no, yo creo que sí, que el dolor te mueve, el trauma te mueve, la tristeza te mueve. Y voy a poner un ejemplo muy fuerte y sin faltar el respeto a nadie, pero tú no vas a tener que ver una persona que pasó por un cáncer. Sí. Como cambia de pelo, escribe un libro, viaja por el mundo, se divorcia, cambia de profesión. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta que el tiempo era limitado. Y ahí viene una de las primeras cosas importantes de uno aprender a vivir la vida. Y que uno tiene que saber que cada 24 horas pueden ser las últimas. Y si usted no se dice eso, hermano, aunque sea desde el punto de vista de si hoy fueran las últimas, de todas las cosas que yo quiero hacer, ¿cuáles yo quisiera no dejar de hacer? Claro. Y tu vida va a cobrar sentido y va a valer la pena levantarte de la cama. Y yo te aseguro que hay mucha gente escuchando este podcast que hace muchas cosas en su día.
Hay algunas personas, mucha gente, yo no sé. Hay un par de gente escuchando. Mucha gente escuchando este podcast hace muchas cosas con su vida. Muchas cosas en el día a día. Y no está siendo feliz ni pleno. Sí. Simplemente por un tema de valorar el tiempo y de valorar las prioridades. Una de las claves de la prioridad, de la productividad y la priorización. Priorización. Juan Carlos, mira, si yo digo cualquier cosa con eso que tú acabas de decir, yo siento que daño el cierre de este podcast. Yo te agradezco muchísimo que hayas sacado el tiempo para venir. La primera invitación no anula la siguiente. Claro. Y yo estoy seguro que vamos a reconectar y que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Ahora cuando terminemos la grabación tengo que comentarte unas cosas de Mr. Home, por cierto. ¿Dónde la gente puede, quien esté escuchando, que quizá que si no te sigue o si no ha conocido, si no ha escuchado de ti, cómo puede conectar contigo? Sí, en todas las redes sociales como @drproactivo y al WhatsApp 829-638-7854. Ese es el número. Ese es mi número. Ese es el número, ¿oyeron? Sí. Ay, Dios mío. Les dije ya que estamos desde la oficina de Mr. Home, que está en la Núñez de Cáceres, en El Millón. Esta es la oficina del distrito, pero usted coge toda la Núñez y doble en la Sarasota. En Almacenes Unidos, en el sótano de Almacenes Unidos, está la tienda premium de Brands Avenue, que es... Yo siento que el lugar ideal para cualquier regalo que usted tenga que hacerle a un hombre o para el hombre que quiere vestirse con las marcas oficiales que representa Brands Avenue en República Dominicana. Los puede buscar en Instagram como @BrandsAvenueRD. Y si vas a la página web brandsavenuerd.com, vas a estar con el inventario al día de lo que tienen en cualquiera de las tiendas, ya sea la tienda premium en el sótano de Almacenes Unidos de la Sarasota o el outlet que está en la Carmen Mendoza de Corniel, ahí entre Rómulo, que escucharon la mención aquí o que la escucharon en el Piano Podcast, no importa. Brands Avenue, que es la tienda de los podcasts en la República Dominicana. Juan Carlos, gracias de verdad por venir. Un honor para mí. A ustedes los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.